Gracias Fabián, gracias a los organizadores. Estoy desde la primera NetConf y para mí es un placer poder estar, haber podido estar en todas y ojalá pueda seguir estando en todas. Yo voy a hablar de Go y Go en Azure y lo primero que me surge preguntarme a mí mismo, más allá de un fetiche personal con los lenguajes de programación, es por qué es necesario seguir aprendiendo lenguajes de programación. Y creo que la respuesta a esta pregunta es que el mundo del desarrollo de software, obviamente, es una obviedad lo que voy a decir, es muy cambiante y desarrollar software no es cada vez más fácil, es cada vez más difícil, digamos, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mis profesores en la facultad hace muchísimos años, me decían, era las tarjetas perforadas, qué sé yo, alguno profesor de más edad se acordaba de eso y decía, ahora es muy fácil. Bueno, yo creo que es más fácil programar software o hacer sistemas o desarrollar programas usando tarjetas perforadas que hoy en día, en donde tenemos una cantidad de requerimientos altísimos, muy variantes. Cualquier desarrollo que hagamos, vamos a tener usuarios probablemente, muy probablemente, en cualquier lugar del mundo y con características muy diferentes, ¿no? Entonces, con este escenario, en Google desarrollaron este lenguaje que se llama Go para solucionar básicamente un problema que tenían, que era que desarrollar software de sistema es muy difícil. ¿Y qué es el software de sistema? Bueno, el software de sistema es todo lo que hace que, valga la redundancia, que un sistema, una computadora, un hardware funcione, desde un driver hasta un sistema operativo. O cosas muy complejas como las millones de cosas que necesitan en Google para hacer funcionar, por ejemplo, el buscador. Y ese software tradicionalmente siempre fue muy difícil de hacer justamente porque los lenguajes de programación que se usan, en particular C y Assembler, son lenguajes que nos dan un excelente control de los recursos que tenemos, o sea, nos dan acceso total al hardware, pero ese acceso total hace que tengamos que programar muy conscientemente de lo que está sucediendo, ¿no? Y eso en realidad se fue haciendo como más complejo en el correr de los años, justamente por esta particularidad que tienen que tiene el hardware hoy en día, cualquier clase de hardware, no solamente las computadoras, sino los teléfonos también, los relojes mismos. Cualquier clase de hardware hoy en día tiene muchos procesadores o muchos núcleos. O sea, la famosa ley de Moore, para el que no lo sabe, es Gordon Moore, el creador, el fundador original de Intel, predijo hace como 40 años o más que la velocidad de procesamiento de una computadora se va a duplicar cada 18 meses. Y eso sigue sucediendo el día de hoy, pero no porque los procesadores sean más rápidos cada 18 meses, sino porque cada 18 meses tenemos el mismo poder de procesamiento por centímetro cuadrado, digamos, ¿no? En el mismo espacio. Y eso es porque cada vez tenemos más núcleos. Ahora bien, los lenguajes de programación tradicionales, desde que se inventaron hasta ahora, están pensados para tratar de que el software se cree como el ser humano piensa, que es como si fuera, que es hacer cosas en pasos, como si fueran recetas. Uno agarra cualquier lenguaje de programación, cualquiera sea, y lo primero que hace es hacer una función o una unidad de código que se ejecuta o se diseña pensando en pasos, como si fuera una receta. Bueno, eso, cuando teníamos un solo procesador, hacía mucho match, porque un solo procesador ejecutaba esas instrucciones en pasos. Ahora tenemos muchos procesadores, entonces coordinar esos pasos que están corriendo al mismo tiempo es algo que es muy complejo, y más si tenemos un acceso irrestricto al hardware. Es por eso que los lenguajes de programación tradicionales para hacer software de sistemas, C en particular, y Assembler también, no están pensados para eso. Entonces Google se enfrentó a este problema y creó un lenguaje de programación que se llama Go. Y todo el concepto de Go se inspiró en Unix. ¿Y por qué se inspiró en Unix? Bueno, primero porque dos de los tres programadores o los creadores originales de Go fueron personas que crearon Unix, pero también porque Unix es el sistema operativo que en este mundo cambiante de que hablo, de que cada vez hacer software es más difícil y que tenemos más herramientas y demás, es casi la única pieza de código, por lo menos desde el punto de vista del diseño, que permanece, ¿no? Desde en la historia de los sistemas operativos, hoy en día seguimos usando Unix y cada vez usamos más Unix.
¿no? Unix está presente no solamente en los desktops en Linux, sino en cualquier teléfono que usemos, sea Android o sea Apple. Entonces, eso nos habla de que independientemente de las variantes, los sabores, el código o cuestiones de cartel de Linux, no Linux, el diseño original de Unix, este diseño de un kernel que pasa mensajes y demás, la verdad que funcionó, ¿no? Hace 40 o 50 años que viene funcionando y sigue funcionando y se sigue usando y se usa cada vez más. Entonces, mucho de Go está inspirado en la arquitectura de Unix. Y el otro tema también de por qué necesitamos seguir modernizándose en lenguajes de programación es que hoy en día un lenguaje de programación no es solamente un compilador, ¿no? No es solamente una pieza de código que agarra un código y lo transforma en otro, ¿no? Lo agarra en un código de alto nivel y lo transforma en un código de bajo nivel. Sino que tiene que tener más cosas para realmente que podamos ser productivos, ¿no? Y hoy en día un lenguaje de programación no es solamente el compilador, sino que tiene que tener manejo de librerías y dependencias, porque justamente las librerías y las dependencias no son tan estáticas como eran antes, hace muchos años, hay versiones todo el tiempo, y no solamente por cuestiones de features, sino por cuestiones de seguridad, digamos, ¿no? Tiene que tener incorporado manejo de cuestiones de testing, porque de vuelta necesitamos poder probar nuestro código en muchos escenarios y en escenarios más complejos por ese tema de los muchos procesadores y demás. Tiene que ser fácil de programar, estas cosas de manejar distintos procesadores y demás, tiene que tener una sintaxis sencilla de entender y flexible. Y bueno, y por supuesto también tiene que en un escenario como el que se pensó este lenguaje de programación o esta plataforma Go para crear software de sistema, tiene que ser rápido para compilar, ¿no? Imagínense que si para compilar el algoritmo del PageRank en Google tardaran muchos meses, el time to market no les daría. Entonces, tiene que ser un lenguaje de programación que sea fácil de compilar. Como les decía, ¿quiénes son los diseñadores de Go? Bueno, son estas bestias, ¿no? Thompson, que seguramente muchos habrán leído el libro de él, Robert Pike y el creador de V8, el motor de JavaScript que utiliza Chrome y que utiliza también Node.js y demás. Bueno, esta gente creó este lenguaje de programación con todas estas premisas que yo les decía. Bueno, el nombre viene de Gopher, que después googleenlo, no es ni una ardilla, ni un conejo, ni nada, es un animalito específico. Este es el logo oficial. Y las premisas de diseño que utilizaron cuando crearon este lenguaje son estas que están puestas ahí. Para empezar, Go es un lenguaje multiplataforma, o sea, el código que creemos en Go se puede compilar en Windows, se puede compilar en Unix, en un montón de versiones de Unix, se puede compilar para muchos sistemas operativos, pero lo interesante de esto es que no corre en una máquina virtual. A diferencia de Java o a diferencia de .NET, que también son lenguajes de programación o plataformas, multiplataformas, vale la redundancia, Go compila código nativo en cada una de las plataformas que funcionan. No hay una máquina virtual que corra Go. Por eso es mucho más performante que lenguajes que funcionan con una máquina virtual como .NET y como Java. Es un lenguaje estático, pero a pesar de que es un lenguaje estático, tiene muchas características de lenguajes dinámicos, pero es un lenguaje estático. Está preparado para que sea seguro, para que sea memory safe y tape safe, o sea que no haya problemas de desbordamiento de memoria y cuestiones de seguridad relacionadas con eso. Tiene un garbage collector, a pesar de no correr en una máquina virtual, lo que hace que no tengamos que lidiar con cuestiones de alocación y desalocación de memoria, pero a su vez no necesitemos una máquina virtual. Y tiene todo un sistema preparado para poder compilar las partes, en partes un software y de esa manera compilar muy rápidamente. Siguiente slide. Otra de las características, esas son las premisas de diseño. Y con esas premisas de diseño se creó este lenguaje que tiene estas características. Para empezar se dice que es battery included, o sea,
que vos te compras el juguete y no tenés que comprar las pilas aparte, sino que las pilas ya vienen con el juguete, y no solamente viene el compilador, y viene la herramienta de testing, y viene la herramienta para manejar versiones, y viene todo eso, sino que viene una librería, una librería de clases, no de clases, una librería de código, mejor dicho, como una base class library con .NET, con la que puedes hacer todas esas cosas que están ahí, ¿no? Tenés manejo de red y manejo de HTTP, entrada y salida, concurrencia, bueno, viene incorporado un framework de testing y está integrado con Git. De tal manera que no solamente integrado quiero decir que uno puede bajar el código y demás, sino que ese código que uno baja o referencia a un repositorio de Git también se compila y queda preparado en el entorno para que uno pueda trabajar. Ese, muy bien. Otra de las características importantes, y voy a entrar en detalle después, es que no es un lenguaje orientado a objetos. O sea, en Go no tenemos clases, no tenemos herencia, no tenemos sobrecarga, no tenemos nada de eso. Esa es una característica muy importante de Go y voy a entrar un poquito más en detalle más adelante. Es un lenguaje que desde el vamos está preparado para concurrencia y además, como algunos otros lenguajes más funcionales, se pueden devolver en una sola llamada muchos valores, no solamente un valor, que también parece una cosa muy menor, pero es una cosa importante en esta cuestión de que el lenguaje sea fácil de programar y demás. Bueno, ¿cómo se instala? Es muy sencillo. Uno va a golang.org, que es el sitio oficial, te bajas el instalador y lo instalás. Si no querés bajar el instalador o tenés un server o lo que sea, bajás el zip y lo descomprimís. Hay dos variables de entorno importantes que el instalador ya te las deja preparadas y si no, no las puede configurar. Una es GoRoot, que es la variable que indica dónde está instalado Go, y otra es GoPad, que indica cuál es el workplace del usuario. Ahora voy a explicar bien. Dónde yo voy a trabajar con Go, dónde va a estar todo mi código y mis librerías. Muy bien, vamos a ver un poco de código. Por defecto, en Windows, el directorio de instalación de Go está en el root del usuario, que en mi caso es este, userml. Hay un directorio que se llama Go, que está por acá. Y dentro del directorio de Go van a ver que siempre va a haber, este es el workplace mío, del usuario, digamos, del directorio de instalación. Va a haber tres directorios. Un directorio bin, donde no solamente están los compiladores y las herramientas de Go, sino están ahí se pueden instalar más herramientas, ahora después les voy a explicar cómo. Un directorio package, donde van a ver, de acuerdo a cómo compilemos, por defecto estoy compilando en Windows, van a ir a parar todas las librerías compiladas que yo vaya o descargando con Git o descargando con la herramienta, con las tools de Go o compilando mías. Y por último, un directorio donde voy a parar todo mi código. Como editor, pueden usar cualquier editor. Yo voy a usar Visual Studio Code, que tiene soporte para Go. Hay una extensión Go de Microsoft que da soporte para Go y uno tiene F5, tiene todo con esto. Y bueno, eso es todo. Entonces, primero de todo, ¿qué es lo que voy a abrir? Obviamente, dentro de mi directorio raíz, voy a abrir el viejo y conocido Hello World. Bueno, ¿cómo es la estructura de este codiguito? Sencillo. Bueno, acá lo que estoy haciendo es definiendo un nombre para mi paquete, para donde voy a poner este código, una función main, y trayéndome de la librería de Go la librería que me va a permitir escribir en la consola, ¿no? Hacer el famoso printf. ¿Cómo compilo yo esto? Bueno, hago Go, para empezar, a ver si está, no tengo nada, hago Go build, ahora lo voy a hacer con la línea de comandos para que se entienda, pero también se puede hacer F5 desde Visual Studio. Code, hago Go build, esto compila y me deja un ejecutable que obviamente puedo correr. Muy bien. Hasta acá, tipo nada del otro mundo. Ahora bien, vamos a armar una librería, o voy a mostrarles una librería que ya tengo armada. Voy a abrir esta librería.
Y esta librería, en esta librería tengo dos cosas. Tengo la librería propiamente dicha, que lo que hace, tiene una función que da vuelta un string, y tengo un test para esa librería. Pero antes del test vamos a compilarla, go build, y después vamos a correr este comandito que es go install. ¿Qué es lo que hace? Perdón, vamos, para que se entienda mejor, voy a hacer así. ¿Se acuerdan que yo le dije que hay un directorio que se llama package que tiene todas las librerías que uno instala? Bueno, yo ahora la voy a borrar, la voy a compilar de vuelta y puede fallar, como dijo alguien antes. Exactamente, bueno, la compilé. Cuando la compilé, lo que me hace, básicamente, como es una librería, no me deja un ejecutable, porque no hay un ejecutable que dejar, simplemente la compila y si hubiera un error, me dice que hay un error. Ahora bien, si corro el segundo comando que tienen que saber, que es go install, este comando lo que hace es, si esta librería tuviera otras librerías, me las referencia y me las trae, si no estuvieran en mi directorio package, o sea, me las compila si tengo el código y me las deja en el directorio package. Si las tuviera que traer de Git, las trae, bueno, hace todo ese trabajo. Y en particular, con mi librería, lo que está haciendo es compilándola y dejándola lista para que yo la use. Toda esta forma de go install con las librerías hace que después el código sea rápido de compilar, porque ya se van armando las precompilaciones, ¿no? Entonces, yo ya ahí tengo string util, lista para usar y ya compilada para incluir en el código. Y además, en esta librería incluí otro archivito, este reverse test, que tiene toda una nomenclatura y que fíjense que mismo dentro de Visual Studio Code, la extensión permite correr el test adentro del IDE. Bueno, esto tiene toda una nomenclatura que hace que el framework integrado de Go se dé cuenta que es un unit test y que lo pueda correr. Entonces, en este caso, este unit test lo que hace es eso, probar diferentes combinaciones con caracteres ASCII y Unicode y testear que funcione. Y esto lo puedo correr desde Visual Studio, como lo saben, o tengo la herramienta integrada que es Go Test y acá me corre la función, me corre el test que tengo o los tests que tengo definidos dentro de ese directorio, en archivos de ese directorio y bueno, y me dice si pasaron o no pasaron. Entonces, volviendo al ejemplito, si abro de vuelta el Hello World, cambio un poco el código. Entonces, este código lo que hace ahora, vamos a grabar, este código lo que hace ahora es no solamente me traigo la librería para hacer el printf, sino me traigo mi string útil. Como está dentro del directorio package y demás, ya todo ese trabajo lo hace Go. Si no estuviera compilada y tengo el código, me la compila y ya la deja. Como ya la tengo compilada, ya la usa. Y lo que hago es imprimir Hello World, pero al revés. Entonces, esto lo que va a hacer es que cuando hago go build, me lo compila, hago dir y tengo el hello, y hago el hello y tengo el exe. Ahora bien, si yo hiciera go install en esto que es un ejecutable, y que es un ejecutable porque tiene una función main, básicamente, entonces lo que va a pasar es que me lo va a compilar, y como yo también puedo crear mis propias herramientas o lo que sea en Go, me lo va a dejar, además, no me lo va a dejar como librería en package, porque no es una librería, pero cuando le pido que me lo instale, me lo va a dejar en el bin. ¿Se ve? Ahí está. Entonces, de esa manera, todo este sistema, todo el sistema de Go, de Workplace, me hace que yo, dentro de ese directorio, trabajo, tengo instalado Go, me copio ese directorio y ya con eso yo puedo trabajar. Todo este sistema de nomenclaturas lo tienen muchos lenguajes de programación y muchas plataformas, y es algo que se utiliza cada vez más porque nos hace más fácil, nos corta la barrera de entrada, tiene una barrera de entrada menos costosa que ponernos a pensar cómo estructurar el código y cómo estructurar las librerías y todo eso. Bueno, y ahora sí, vamos a ver un poquito algunas características más en detalle. Ya conocemos el entorno, sabemos que lo bajamos, que compilamos, que nos genera ejecutables. Ese ejecutable que me genera, a diferencia de .NET y Java mismo, no puedo agarrar y poner una máquina de Linux, porque es un ejecutable nativo.
Así que ya podemos empezar a entender alguna cosita de cómo funciona Go. Bueno, como les decía antes, en Go no hay clases. Y la razón de que no haya clases y de que Go no sea un lenguaje orientado a objetos tiene que ver con que los lenguajes orientados a objetos no funcionaron. Hago un silencio dramático a ver si alguien dice algo. Pero los lenguajes orientados a objetos no funcionaron. Estoy por ahí matando alguna vaca sagrada, pero el paradigma de objetos no tuvo el efecto positivo que se creía que iba a tener para el desarrollo del software, ¿no? Originalmente, cuando la proposición de los lenguajes orientados a objetos era que modelar software pensando en objetos como si fueran objetos físicos, iba a hacer que sea más fácil de mantener, que uno solamente, por ejemplo, mirando un diagrama de clases, pudiera entender cómo funciona un software. Y eso no es así. Primero porque el ser humano, como dije antes, o los humanos estamos... la forma que tenemos de estructurar cómo funciona un determinado software es hacerlo en pasos y agrupar esos pasos en funciones. Esa es la manera que lo hacemos. Por eso cuando uno hace una receta de cocina sigue pasos y por eso dentro de una receta de cocina muchas veces hay pasos que se agrupan. Entonces cuando uno dentro de una receta de cocina dice antes de poner el arroz en los fideos en la olla, hacer un fondo de cocción, ese fondo de cocción es una función. O sea, si uno no sabe cómo hacer un fondo de cocción, va a la otra página del libro de cocina y dice, el fondo de cocción es así. Bueno, el ser humano funciona de esa manera, no funciona agarrando y diciendo, pará, ¿sabés qué? El fondo de cocción es una cosa que tiene propiedades. Tiene una propiedad que es, no sé, la temperatura, y tiene una propiedad que es la olla. Entonces, para hacer fideos, el fondo de cocción que tiene propiedades, vamos a poner la olla de, no sé, de cobre. No, el ser humano no hace eso, no funciona de esa manera. Por eso que hacer... No sé si es su experiencia, pero mi experiencia y la experiencia de mucha gente, y en general es un poco de lo que hoy en día se habla en la industria, es que modelar software con ese paradigma de objetos hace que sea más difícil hacerlo. Y finalmente uno termina usando un lenguaje de programación orientado a objetos simplemente agrupando funciones dentro de clases, como subagrupadores. Bueno, y además el otro problema que tienen los lenguajes orientados a objetos es que la herencia es algo que también tiene muchos side effects. Porque cuando uno diseña una clase base, hace unas ciertas suposiciones y muy probablemente los usuarios de esa clase base asuman cosas que que esa clase base va a proveer, que tal vez no provee, o que por ahí después cambian y eso hace que todo el software se rompa. Es por eso entonces que hoy en día... como que hay mucho, en cualquier lenguaje de programación, en C# pasa mucho, en .NET pasa mucho, de hecho en .NET inclusive hay un lenguaje de programación funcional, y en JavaScript ni hablemos, hay mucho movimiento detrás de los lenguajes funcionales, porque este concepto que originalmente existía hace 30 años de programación estructurada y estructurada en torno al concepto de función, se llegó a la conclusión o se está llegando a la conclusión o los programadores nos damos cuenta que es la mejor forma de hacer software. Bueno, dicho todo esto, los lenguajes de los diseñadores originales tienen esta visión y es por eso que no crearon, Go no es un lenguaje orientado a objetos. En Go lo que tenemos no son clases, son estructuras, y una estructura no es ni más ni menos que una colección tipada de campos a las que se le pueden agregar funciones. Ahora vamos a ver. En Go no hay herencia y las estructuras no son clases estáticamente inamovibles. Quiero decir, una estructura puede igualarse a la otra. Con esto lo que quiero decir concretamente es que en Go tiene una característica que es el structural typing, que es como el duck typing de los lenguajes dinámicos. Pero como es un lenguaje estático se llama structural typing, que es que si yo, por ejemplo, no sé, esto viene de la parábola de que si camina como un pato, hace el ruido del pato y tiene alas, se puede considerar un pato. Entonces, una estructura que tenga dos campos y otra estructura que tenga esos dos mismos campos es igual y se pueden igualar y se pueden manejar iguales independientemente de que la estructura A después tenga otros campos o otras funciones diferentes que la estructura B. ¿Se entiende?
Y el otro tema que tiene es que en vez de haber herencia, lo que hay es composición. Favorece la composición en vez de la herencia. Entonces, para ir a algo más concreto y más fácil de explicar. Siempre es más fácil mostrar el código que explicarlo. Por eso la mejor documentación es el código. Que no me escuchen los profesores de la facultad míos. Bueno, vamos a abrir el código. Bueno, yo acá tengo también un programita y fíjense, tengo una estructura que es de tipo humano, tengo una interfaz, en las interfaces puedo definir interfaces, pero las interfaces no las hago heredar, son simplemente como markers para saber si una estructura es igual que una interfaz, si dos estructuras son iguales que una interfaz o algo así, ahora lo vamos a ver. Y esta interfaz, sí, le digo que tiene una función que se llama name, tengo otra estructura que se llama perro, y esa estructura que se llama perro, dog, le agrego una función que es name. También le agrego después de la definición, o sea, esto quiere decir que lo puedo agregar en cualquier momento del código, lo que me da mucho dinamismo. Esto en lenguajes de programación dinámicos es algo muy común, el lenguaje de programación estético no lo es, o por lo menos no es tan fácil de hacer con esta sintaxis, hay que dar más vuelta para lograr algo así. Le agrego otra función que se llama ladrido, bark, y después creo otra estructura. Y esta estructura le digo que tiene todo lo mismo que la estructura perro. Entonces, como la estructura perro no le he definido nada, pero después le colgué nombre y ladrido, la estructura perro guiado tiene todo eso que heredé. A la estructura perro guiado le agrego otra función, help, y después hago una estructura gato. A la estructura gato le agrego una función diferente, name, no la misma de arriba, otra diferente, pero que se llama igual. Y después hago una estructura en donde compongo las dos. Una estructura perro-gato, donde tengo a gato y donde tengo a perro. Por supuesto, acá voy a tener un conflicto, que es el siguiente. Si yo esto lo compilo, y como dijo Tusam, nada falla, ¿no? Perdón. Acá tengo un problema, que es que, vamos a hacerlo así, este código ya estaba arreglado, ahí está. Bueno, no lo grabé. Ahora sí. Bueno, cuando lo compilé, falló. ¿Por qué falló? Porque yo comenté este pedazo de código y falló, y lo que me está diciendo es, pará, vos tenés perro, que tiene nombre, tenés gato, que tiene nombre, después existe una que es perro-gato, y perro-gato está compuesta de perro y de gato, y en las dos, en perro y en gato hay nombre. Decime cuál de las dos tengo que usar. Eso es lo que dice el compilador. Entonces lo que hago acá abajo es sobreescribir eso y decirle, bueno, mirá, ahí está. Lo que hago acá abajo es sobreescribir eso y decirle que para perro-gato la función name que vale es esta que defino. Entonces, cuando yo uso esto en el código, fíjense, tengo una variable de tipo animal. Yo creo un perro, en ningún lado yo dije que perro heredaba de animal, pero simplemente como tiene nombre es un animal. That's it. Y lo uso como si fuera un animal. Si yo hubiera creado un gato, también lo uso como si fuera un animal. Si esto fuera una función y esperar un animal, y en otra función quiero un gato, le paso el gato. Si quiero una función, le paso el perro. Y en ningún lado tengo que tener una referencia a la misma interfaz. Simplemente porque por estructura, por eso es structural typing, si tienen la misma estructura ya se considera que son que son estructuras similares. Bueno, y el ejemplo que daba del perro, de la función nombre de perro guiado. Bueno, esto que obviamente cuando uno lo muestra, o cuando yo lo muestro así, en 5 minutos parece muy tonto, o uno no encuentra sentido, te da una flexibilidad enorme, te permite crear software de una manera muy rápida, con muchísimo menos código y con muchísimo menos errores. Y sin tener que estar rompiéndote los cuernos para pensar cómo son la estructura de clase, la herencia y demás, y sobre todo para evitar romper todo un software porque cambiaste el código interno de algún método de una clase base. Bueno, sigamos. Concurrencia.
Bueno, como les decía, Go tiene un mecanismo para concurrencia que es muy sencillo. Básicamente, uno a cualquier función en Go la ejecuta con el constructor Go antes de esa función y la está ejecutando en otro thread, automáticamente. That's it. No hay que hacer nada. No hay que heredar de task, no hay que heredar de nada, no hay que agregar una librería aparte, nada. Simplemente de esa manera ejecuto una función. Y si necesito comunicarme entre funciones que están juntando en paralelo, utilizo los channels. Channels es el mismo concepto que los pipes de Unix. Son como justamente como una tubería, como un canal, como la metáfora que quieran, en donde de un lado pongo algo y de otro lado lo saco. Cada lado puede estar corriendo en threads o en procesadores separados. Entonces, ¿cómo son los ejemplitos que tengo sencillos de esto? Bueno, el primero es bien sencillo. El primero, lo que tengo es una función que imprime lo que uno le pasa, una cantidad de tiempo con un sleep y nada más. Entonces, ¿qué es lo que hago? En el main, la primera ejecución de esa función que le paso a Word, la llamo con Go, o sea que le estoy poniendo en otro procesador, y la segunda la estoy corriendo en el mismo thread que estoy corriendo, o en el mismo procesador que estoy corriendo la primera. Entonces, si compilo esto, que no está compilado, Go build, y después hago Go routines, ven que no me hizo hello, no me hizo world hello, porque obviamente la estoy corriendo en threads diferentes y en esta máquina, como cualquier máquina del mundo hoy en día, tengo más de un procesador o más de un thread. Muy bien, y si yo quisiera comunicar funciones, lo hago con channels, que es exacto para los que vienen del mundo Unix o que saben algo de Linux y demás, es como si estuviera comunicándome con pipes. Don't save. Y acá lo que tengo es una función que suma todos los valores que le paso. Y esa función, ¿qué es lo que hago? La llamo en un thread aparte con Go. Go tiene también una sintaxis muy buena para manejar arrays y sencilla. Fíjense, por ejemplo, acá yo tengo definido un array con estos números y lo que hago es decirle, bueno, pasale los primeros 3, pasale los segundos 3. ¿No? O sea, es bastante sencillo hacer esas cosas que a veces hay que, en otros lenguajes de programación hay que dar muchas vueltas para hacer slides. Esto se llama slides, para cortar un array o para hacer cosas así. Bueno, de este tipo de sintaxis Jugar está lleno Go. Entonces acá lo que hago es pasarle los primeros 3 números del array, pasarle los segundos números del array a dos funciones que estoy corriendo en paralelo. Después me quedo esperando y el código se detiene. ¿Cómo se detiene? Porque cuando termino de sumar en la función, lo que hago con este simbolito es decirle, bueno, todo eso ponerlo en este channel, poner un channel que fue el mismo que va a estar escuchando la primera función, todos los valores ponelos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Este código se detiene porque está esperando que por ese channel llegue información. Por el channel de la primera llamada, por el channel de la segunda llamada. Cuando tengo los dos channels, y fíjense también qué cómoda que es la sintaxis para hacer las igualaciones, ¿no? Y cómo puedo esperar al mismo tiempo, aunque se llamen dos funciones diferentes. Imagínense cómo sería, cuánta línea de código esto mismo que hacerlo en C#. Quédense con esa idea y piénsenlo, son muchas más que una. Y bueno, y nada, cuando termina eso, entonces ahí continúa el código y nada, imprimo las dos variantes, los primeros números, los segundos números y la sumatoria. Bueno, vamos a darle F5 a esto para que me crean que funciona el debugger, creo. Console. Ahí está. Bueno, ven, ahí ejecutó el programita
y lo que hizo fue, la primer suma le dio -5, la segunda 17, la suma de las dos le dio 12. Sigamos. Ahí está. Bueno, ¿cómo se deploya el código de Go? Bueno, como les decía, los ejecutables en Go son ejecutables, no hace falta una VM. O sea que uno agarra y si hace un programa de consola o cosa que es ejecutable directamente, lo agarra, lo copia y listo, no hay que deployar más nada. Ahora bien, dos comandos más importantes dentro de las GoTools son build, que ya les expliqué, lo que hace es compilar el código y si fuera un ejecutable te deja el ejecutable, y install, que lo que hace es compilar el código de las librerías y las deja listas en el entorno del workplace donde tenés instalado Go para poder usarlas. Bueno, y por último, ¿cómo hacemos con el tema de Azure? Bueno, Go cuando se creó, como les decía, se creó con el propósito de hacer software de sistema. Pero después, con los años, ya tiene algunos años, se dio cuenta, la gente que lo empezó a usar se dio cuenta que era tan sencillo de usar que se podía hacer, era una plataforma para desarrollo de propósito general, se podía hacer cualquier tipo de software. Y es por eso que hoy en día se puede hacer cualquier tipo de software. Yo tengo acá otro ejemplito. Go Violin. Y tiene integración con cualquier framework web para el cliente, como Angular, como React y lo que sea. Entonces, y también tiene incorporado dentro del framework una librería de templating y demás, como si fuera Razor en MVC en Microsoft y lo que sea. Yo acá lo que tengo es justamente todo un desarrollo web para mostrarles. Build y vamos a darle F5. Perdón. Muy bien. Esperen que miren qué puerto. El 8080. Muy bien. Entonces, ahí está. Bueno, todo este sitio está hecho con Go. No solamente está hecho con Go la parte de backend, sino también está hecho las vistas con Go, ¿no? O sea, tiene todo un lenguaje de templating como si fuera Razor. Es un ejemplito que lo que hace es te descarga distintos escalas y arreglos de violín y te permite practicar violín. Creo que no tengo conexión a internet. Ahí está. Tiene librerías de streaming, tiene todo este tipo de cosas. Después yo lo voy a dejar en mi blog o me lo piden por mail y lo pueden tener. Bueno, ¿cómo funciona esto cuando lo quiero deployar en Azure? Bueno, el soporte que hay para Azure de Go hasta fines del año pasado consistía en dos cosas. La primera era que tenía soporte nativo en Azure Website, pero eso desapareció. Así que entonces ahora, para nosotros subir un sitio hecho en Go, tenemos que hacer una serie de pasos que son los que están descritos acá. Primero tenemos que crear un nuevo website, ahora los voy a hacer. Tenemos que crear un website, tenemos que dentro de ese website instalar Go. Para eso lo descargamos el zip del repositorio oficial de Google, lo descomprimimos, instalamos nuestro código, copiamos nuestro código, lo podemos copiar con cualquiera de las herramientas que hay para copiar código dentro de Azure Website, o a mano, o por FTP, o con integración con Git, o con Azure DevOps, o lo que sea. Y después modificamos el webconfig de ese site para decirle que todos los requests pasen por Go y se ejecuten por Go. Entonces, ¿cómo sería esto en la vida real? Bueno, la vida real es esta. Yo tengo, vamos a resources, yo tengo creado acá, para no perder tiempo, Go. Tengo creado un sitio web en donde ya deployé una solución de Go.
es un sitio web común y corriente. Dentro de este sitio web, me voy a la consola, y en la consola, dentro del sitio web, van a ver que tengo, bueno, bajé el zip cuando está Go, lo descomprimí, bueno, le creé, subí este código, que es el que quiero deployar, y creé un webconfig o modificó un webconfig. Bueno, ¿de qué manera se puede hacer todo esto? O subiéndolo, como ya les dije, con alguna de las herramientas para subirlas, o también dentro de Azure hay una herramienta que a mí me gusta mucho, que es App Service Editor, que es como una especie de editor, es como un Visual Studio Code dentro de Azure, que permite editar código y editar el webconfig. Mientras lo tengo deployado en esta URL. Bueno, entonces, de este lado tengo el código de Go. Acá lo que hago es, a todos los requests que me entran, les pongo este texto y les agrego el path que me ponen después de la URL. Y este es el webconfig. El webconfig, fíjense, está modificado para que, independientemente de lo que me pidan y independientemente del verbo con el que me lo pidan, todos esos requests se pasen siempre por este handler que defino acá, que básicamente es Go. Entonces, cualquier request va a pasar se va a ejecutar con Go, y Go lo va a derivar al punto de inicio de mi sitio, que es este server.go. Se trae algunas variables de entorno, que es donde está Go, básicamente, y that's it. Entonces, cuando lo ejecuto, tengo todos los requests atrapados con eso, barra, no sé, hola netconf. Y eso es lo que me atrapa. Bueno, esta es una de las integraciones que hay que hacer o que hay con Azure. Y la otra integración, y tal vez la más importante, es la siguiente. Hay un SDK de Azure para Go que me permite acceder a todo lo que se puede hacer con Azure, al 99% de lo que se puede hacer con Azure, desde el acceso a base de datos hasta crear una virtual machine en un clúster de Kubernetes. Todo lo que se puede hacer programáticamente en Azure, todo se puede hacer desde Go con un SDK nativo. ¿Y cómo hago para acceder a ese SDK nativo? Simplemente, como ese SDK de Go, el código SDK está público dentro de GitHub, si hago go get con la dirección del repositorio del SDK en GitHub, Go me lo va a bajar, me lo va a dejar en el directorio CRC, me lo va a compilar y me lo va a dejar listo en el directorio package compilado para que lo pueda usar. Entonces, cualquier cosa que yo haga en .NET con Azure, por ejemplo, no sé, en una base de datos de SQL Azure, o colas, o mensajes, o cualquiera de ese tipo de cosas, servicios se pueden hacer nativamente con el SDK de Azure en Go. Y tengo 1 minuto 19 segundos para preguntas. ¿Dudas? ¿Consultas? Y acá está el micrófono. ¿No hay ninguna duda, ninguna consulta, ninguna pregunta? Bueno. Muchas gracias. Entonces, un aplauso muy fuerte para Rolo, por favor.